eres tú, mi buen pastor, eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. Hola, buenos días o buenas tardes tal vez o buenas noches, dependiendo la hora que estés escuchando esta plática, este mensaje breve, que va a ser muy breve pero sustancioso. Y le damos la bienvenida a todas las personas que tal vez nunca nos habían encontrado ahí en las páginas, en la web, en las redes sociales. Bueno, pues somos la iglesia Semilla Carolina, Semilla de Mostaza Carolina del Norte. Y cada domingo nos reunimos en la ciudad de Wilson a estudiar su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y bueno, pues sabemos que la autoridad que tenemos todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues es su palabra. Así que para nosotros es muy importante este tiempo y que Dios nos ha permitido también que a través de este medio podamos y sigamos unidos, compartiendo en comunión lo que Él tiene para nosotros. Así que si no nos conocías, pues siéntete bienvenido. Y si ya eres de aquí, de casa, pues también qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Y bueno, ¿por qué no empezamos elevando una oración, que el Señor nos ayude y pues que el Señor nos pueda y nos permita entender un poco más de su palabra? Señor, queremos agradecerte por este día, queremos y necesitamos, Señor, escuchar tu voz a través de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te pedimos de tu ayuda, de tu bendición, para poder entender un poquito más, Señor, de tu corazón, de lo que tú tienes para nosotros y que nos hables al alma, al espíritu, a nuestra vida misma, Señor. Y que tú nos permitas cambiar lo que tengamos que cambiar y que nos permitas poner por obra tu palabra, Señor. Que finalmente ese es el objetivo, que la pongamos a practicar, Señor, que nos pongamos en acción para practicar lo que en ella dice. Gracias, Padre, por cada vida aquí unida a este tiempo, a este mensaje. Los bendecimos, Señor, y te pido que guarde sus corazones, que guarde sus vidas, Señor,
que guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues empezamos leyendo este segundo libro de Crónicas en el capítulo 15, en el versículo 1. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Estamos leyendo la Reina Valera contemporánea y dice así, en el versículo 1, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo, escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, lo hallaron. En aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. Un pueblo destruía a otro y una ciudad atacaba a otra ciudad, porque Dios les enviaba toda clase de calamidades. Si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa. Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín, los ídolos repugnantes. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente al pórtico del Señor. Hasta aquí vamos a leer ahorita. Estamos viendo aquí cómo Asa, este rey Asa, descendiente de David, de Salomón, estaban alegres, estaban contentos, jubilosos. ¿Por qué? Por una victoria que habían obtenido, una victoria reciente, conseguida a pesar de toda la adversidad que tenían en su contra. Y bueno, pues ellos regresan a Jerusalén, pero el Señor tenía que darles una enseñanza a todos ellos, así como Dios trata con todo su amor de enseñarnos tantas cosas. Primero entra este profeta Azarías, que no sabemos mucho de él, porque este es el único lugar en donde se menciona al profeta Azarías, y les recuerda, ¿sabes qué? Dios sí está con ustedes, pero ¿por qué? Porque le han buscado. Esto es importante. Ellos le habían buscado antes de entrar en acción, pero Él les dejaría si ellos les dejaban a Él. Aquí el profeta estaba hablando. Y bueno, la historia demostraba muchas veces que Israel había dejado a Dios. Si revisamos la Biblia capítulos atrás y capítulos adelante, nos encontramos con un pueblo infiel, un pueblo que empezaba a adorar dioses que no eran el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, sino que ellos muchas veces, influidos por el mundo, influidos por el sistema, dejaban y empezaban a adorar otro tipo de dioses. Y como consecuencia, ¿qué pasaba ahí en el pueblo de Israel? Pues no tenían paz. El día de hoy la situación es semejante. El día de hoy estamos viviendo un mundo que no nos da respuestas o que pretende darnos respuestas, pero lo único que hace es confundirnos más. Y bueno, con toda esta situación de la pandemia vemos que todo el mundo opina y que todo el mundo dice cosas, pero eso crea más controversia y más confusión en nuestro pensamiento. Y yo creo que aquí la consecuencia de haber abandonado a Dios o de no hacer las cosas conforme a lo que Dios les ordenaba, pues era que no tenían paz. Y el pueblo de Israel eran constantemente derrotados por sus adversarios, por sus enemigos. Pero una vez que el pueblo se humilla delante de Dios, una vez que empiezan a buscar a ese Dios todopoderoso, comprobaron que Él estaba dispuesto a perdonarles, a restaurarles. Yo creo que esto es algo
importantísimo que nosotros queremos mostrar a través de lo que nos dice la palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido influenciados por alguna filosofía, por alguna ideología, por alguna forma establecida por el mundo actual? Y nos hemos desviado, nos hemos envuelto y nos hemos involucrado de tal manera que dejamos a Dios en segundo plano. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Inclusive los que nos decimos cristianos, de repente hay cosas más importantes que lo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí hay un gran ejemplo de lo que Dios quiere hacer. Y bueno, pues aquí lo que nos habla es que tenemos que reformar las cosas que hemos estado haciendo. En este tiempo que estamos viviendo, en donde estamos pues ahí encerrados en nuestras casas, en nuestros lugares donde vivimos, pues hemos visto cómo no hay deportes, por ejemplo. No tenemos deportes, no tenemos nuestros ídolos que están anotando o que están ahí haciendo gala de sus dotes maravillosos que Dios les ha dado, sino que pues hemos empezado a buscar otras cosas que hacer en casa. Una de ellas, al menos en mi casa, es tratar de limpiar ahí lo que está de más, lo que no sirve, arreglar lo que estaba roto tal vez. Y yo no sé si sea lo mismo en tu casa, pero a mí sí me ha ocurrido. Y yo creo que lo que estaba pasando aquí en este pasaje que vemos de la Biblia es que el Señor quería reformar, quería arreglar aquella relación que estaba rota, aquella relación que no estaba de la forma correcta. Y aquí el rey Asa empieza a crear esta reforma. Israel estaba ahí sin sacerdote, por lo tanto no había ley que obedecer, o sí había, pero pues no les importaba en ese momento. Y bueno, pues no había paz, había un tiempo horrible de conflictos, peleándose todo mundo contra todo mundo, se destruían entre sí, tomaban lo que querían, y etcétera, ¿no? Y bueno, aquí Asa, cuando oye al profeta Azarías, este profeta que digo nada más viene en esa porción de la escritura, aquí Asa, ese rey, como que le hizo algo clic en ese momento. Empezó a pensar, empezó a cobrar ánimo ante toda la situación que había vivido. Y aquí vemos cómo cobra ánimo. Ahí en el versículo 9, ahí podemos ver, dice, luego reunió a todo Judá, a Benjamín y también a los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón, pues al ver que el Señor su Dios estaba con Asa, muchos israelitas se le habían unido. Aquí hay un pensamiento que empieza a cambiar en el corazón de Asa. Tenemos que hacer una reforma, tenemos que cambiar. No estamos viviendo en un mundo de paz, estamos viviendo en un caos, en un desorden, estamos haciendo lo que hemos estado queriendo. Pero aquí el profeta Azarías le había dado un mensaje, le había dado una profecía. Y bueno, aquí vemos en el versículo 2 del capítulo 15 cómo este profeta Azarías, al salirle al encuentro a Asa, le habla, le dice, óiganme, y todo Judá y Benjamín, o sea, todo mundo, escúchenme. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí hay tres cosas importantes que saltan a la vista. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con Él. ¿Te das cuenta? O sea, mientras tú seas fiel al Señor, mientras seamos obedientes a lo que Él nos manda, obedientes a su palabra, el Señor va a estar con nosotros. Después, si le buscas, aquí dice, si le buscareis.
una de las cosas importantes es que lo estamos buscando el día de hoy, en este tiempo que estamos pasando. Hay momentos en los que necesitamos, Señor, necesito de ti. Necesito que me hables al corazón. Necesito que me hables, Señor. ¿Cuánto te necesito? Y yo creo que esa es una de las, no digo recetas, sino una de las consecuencias o una forma lógica de vivir de un hijo de Dios. Buscar a papá, buscarle mientras pueda ser hallado. Y eso es importante. Todos los días tenemos que buscarle, todos los días tenemos que ir a su consejo. Y aquí es la segunda cosa que vemos. Si le buscas, Él será hallado de vosotros o de ustedes. Eso es importante. Si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Él va a ser hallado. No lo podemos buscar a través de la televisión o de comprar cosas o de estarnos distrayendo con otras cosas que el día de hoy no son necesarias, sino tenemos que tomar un tiempo especial con Él. Ahí es donde todos nosotros tenemos que ser conscientes en dónde está ese tiempo que dedicamos a papá. En dónde y en qué momento del día podemos decir, Señor, aquí estoy. Por favor, háblame, por favor, guíame. En este tiempo difícil, ayúdame, Señor, a entender tu voluntad. Ayúdame a entender tu corazón, tu pensamiento. Y esa es la segunda cosa que vemos aquí. Si le buscas, Él va a ser hallado por todos nosotros. Y el tercer punto es lo que está diciendo el profeta Azarías. Dice, si le abandonares, Él los va a abandonar también a ustedes. Qué duras palabras. Estos hechos que son verdades eternas, obviamente, son verdades no nada más para ese tiempo, para una nación que tenía conflictos. Aquí, el día de hoy ya no hay diferencia, judíos, gentiles como tú y como yo. Aquí es importante que entendamos la gracia de Dios, que comprendamos este favor que Dios ha hecho a nosotros de acercarnos a través del Hijo, a través de Jesucristo. Ya no hay nada más por hacer. Hubo un solo sacrificio, el sacrificio del Hijo amado, el sacrificio del Cordero de Dios, aquel que vino a quitar el pecado del mundo, Jesucristo mismo. Él nos ha acercado al Padre. Aquí no importa ni de qué color eres, ni cuántos años tienes, ni cuánta experiencia tienes en la palabra de Dios, ni cuántos años tienes como cristiano. Aquí lo importante es que entendamos que Dios quiere tener una relación contigo, una relación conmigo. Israel había pasado por tiempos difíciles, no tenían una relación con Dios. Ellos hacían lo que querían. Sí, no había, dice ahí, un sacerdote que les mostrara la palabra de Dios. No había tal. Vivían sin ley. El día de hoy hay tanta gente que vive con su propia ley, que vive sin ley. Qué triste. Aquí la palabra de Dios, ¿sabes qué? Esta palabra es nuestra ley. Esta palabra es nuestra forma de conducirnos en este mundo de conflictos, en este mundo de caos. Obviamente que ahí sí se está refiriendo, si lo analizamos en contexto, a los años de Salomón, a los años en los que otro rey llamado Roboam también reinó, ¿sí? Cuando Abdías reinaba, hubo desastres, hubo idolatría a más no poder. Y aquí lo único que está diciendo, ¿sabes qué? Vuélvanse de todas esas tonterías a las que han estado ligándose o en las cosas que se han estado involucrando.
Aquí el Señor nos está hablando a través de estos versículos. Creo que hoy hay algo importante que tú y yo tenemos que hacer. Ante todas estas circunstancias, ante todo esto que estamos viviendo, lo único que quiere el Señor es que hagamos reformas en nuestra vida. No nada más el hecho de sacar de la casa aquello que no nos sirva, sino sacar del corazón, de nuestra mente. Recuerda que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a limpiar este templo. Todas esas ideas erróneas que hemos tenido, toda esa idolatría que nos hemos metido, no me refiero simplemente a la idolatría religiosa, sino a la idolatría de las cosas que hay en esta tierra, en este mundo en el cual vivimos el día de hoy. Todo eso el Señor tiene que ayudar a reformar, a limpiar. El día de hoy no hay paz, mis amados. Los tiempos no son de paz. Y si pudiéramos relacionar ahí uno de los versículos, allí en el versículo 6 donde dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesucristo, bueno, ¿cómo van a ser los finales? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Qué va a suceder? Allí en Mateo 24:7 Jesucristo les responde, ¿saben qué? Se van a levantar nación contra nación, un reino contra reino. Habrá pestes, ¿te suena familiar? Habrá hambres, ¿te suena familiar? Y terremotos en diferentes lugares. Marcos 13, en el versículo 8, también nos dice algo semejante. Juan Marcos aquí en su evangelio nos está diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. En Lucas también lo reafirma. Lucas 21, versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Qué importante es el día de hoy esta enseñanza que podemos recibir a través de esta pequeña porción. Este capítulo 15 es chiquitito. Bueno, no tan chiquitito, pero es simple, pequeño. En el versículo 7 dice, en 2 de Crónicos 15:7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles, nos lo confirma allí en 1 de Corintios, aquella primera carta que escribió a los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravillosas palabras. Qué palabras para darnos ánimo, tan alentadoras. Todo aquello que estamos haciendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es trabajo en vano. Es un trabajo que en un momento va a tener su recompensa. Pero tú y yo tenemos que seguir firmes en el camino, firmes en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Aquí el rey Asa, cuando oyó al profeta, se levantó con ánimo. Si estas palabras el día de hoy te dan ánimo para seguir adelante, qué bueno. De eso se trata. La palabra de Dios es viva, es eficaz, nos tiene que alentar a seguir adelante. Pero también nos tiene que alentar a cambiar. Si el día de hoy hay cosas que necesitamos cambiar, empecémoslo a hacer. Cambiemos las cosas que nos están estorbando, las cosas que no son necesarias el día de hoy. ¿Estás animado a cambiar? La palabra de Dios el día de hoy nos está enseñando y nos está animando. Tira lo que te estorba
Y no nada más se refiere a las cosas materiales, se refiere a las cosas que en el corazón tenemos y que son más importantes que obedecer la palabra y la voluntad de Dios. La Biblia nos habla y nos dice que ahí donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu corazón, amado? Amada, ¿en dónde está tu corazón el día de hoy enfocado? Tenemos que empezar a cambiar. Si a lo largo de esta situación que estamos viviendo en este pleno siglo XXI, año 2020, no cambia nuestra forma de hacer iglesia, nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios está permitiendo todo esto para limpiar nuestros corazones, para reenfocarnos hacia lo importante, hacia lo verdaderamente importante. Porque las cosas temporales aquí se quedan, pero las cosas eternas son las que van a perdurar por siempre. Enfoquémonos en la eternidad, mis amados. Aquí, en el versículo 12, vemos cómo ellos juraron solemnemente que con todo el corazón y con toda su alma buscarían al Señor, el Dios de sus padres. ¿Será cierto eso? El día de hoy tú podrías decir, yo quiero de todo corazón. O sea, me he distraído tanto que he dejado de buscar a Dios con la misma intensidad con que lo hacía antes. Y aquí en el versículo 12 vemos que ellos estaban diciendo solemnemente, voy a buscar con todo mi corazón, con toda mi alma del Señor, de Dios. Ese es el mensaje el día de hoy. Tienes que buscar, tenemos que buscar a nuestro Dios todos los días, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y ahí en el versículo 15 vemos cómo todos los de Judá se alegraron por este juramento que hicieron, porque lo hicieron verdaderamente de corazón. Y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor lo que hizo es traer paz en donde no la había, a toda la región. Si el día de hoy no hay paz en tu corazón, ¿sabes qué? Búscalo, busca al Señor, busca a ese Dios de paz que quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Busca a Dios a través de su palabra, a través de un estudio bíblico que tengas. Busca su voluntad. Qué importante es eso. Mi amado, mi amada, ¿no será este el tiempo de hacer cambios en nuestra vida? De hacer reformas en nuestra vida, de dejar de hacer las cosas como las hacíamos cotidianamente y empezar a buscar a ese Dios todopoderoso de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Tenemos que buscarle a Él mientras Él puede ser hallado. ¿Será este el tiempo? ¿O qué tenemos que esperar? ¿Más problemas? Los problemas no se van a ir. Los problemas van a estar ahí. Pero ¿sabes qué? Tenemos alguien que quiere levantarnos, que quiere darnos ánimo. Y ese se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. El día de hoy, mi amado, así como el profeta le habló al rey Asa, hoy necesitamos la profecía correcta. Y no me refiero a alguien que se levante ahí como profeta, sino la misma Escritura dice que ya toda la profecía está dada. Esta es la profecía correcta que tú y yo tenemos que buscar, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa que nos puede llevar ahí a los prados verdes, a los prados frescos. El agua de vida, esa es la palabra que tenemos que buscar incesantemente. Necesitamos de esa palabra. Necesitamos
de la Biblia, mis amados. Ella es la autoridad para nosotros que nos decimos hijos de Dios, que nos decimos cristianos. La palabra de Dios. Ella es el modelo a seguir. Ella es el espejo que nos va a confrontar. La que nos va a decir qué está bien y qué está mal en nuestra vida. La que nos va a decir cómo cambiar, cuándo cambiar y qué cambiar. Qué importante es eso. A lo mejor crees que eres lo suficientemente espiritual y que dices, no, pues yo no tengo que cambiar nada, yo estoy bien. Gloria a Dios por tu vida. Yo sí necesito cambiar muchas cosas. Y yo sé que muchos allá también necesitan de ese cambio, de esa reforma. Dios está ahí presente. Mi amado, mi amada, queridísimos que nos escuchan. Si por alguna razón la influencia de este mundo que ha sacado y que ha excluido de los planes a Dios nos ha atraído más que el plan mismo que Él ha creado para todos nosotros, para nuestras vidas, entonces es el momento de hacer lo que hizo Asa. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Te voy a decir. Asa empezó a tirar todos los ídolos, ¿sí? Destruyó a Maca, la reina madre, porque ella hizo una imagen de la diosa Acera. Asa destruyó la imagen hasta hacerla polvo y la quemó a orillas del arroyo de Cedrón. Él tiró los ídolos que había ahí y que estaban haciendo tanto daño, no nada más a él, a su pueblo. Él fue lo que hizo. A lo mejor, mi amado, en estos momentos es el tiempo de tirar tus ídolos, de derribar esos altares falsos que hemos hecho y empezar a construir el altar verdadero en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros corazones. Ese altar que es para el Dios Todopoderoso. Es el tiempo de empezar a tirar esos ídolos, mi amado. Y levantar altares espirituales en nuestra vida. Y empezar a tomar nuevamente esa autoridad que tiene la palabra de Dios, que es la única que tenemos como guía en este mundo tan difícil. La palabra de Dios. Mi amado, mi amada, creo que es el tiempo de mirar hacia el cielo, de voltear arriba y empezar a decirle, Señor, pues sí, yo creo que, más bien estoy seguro que te he fallado en muchas cosas, que este mundo me ha envuelto de tantas cosas falsas, que he empezado inclusive a idolatrarlas. Tenemos que empezar a pedir perdón. Y como dice esa canción, es el tiempo de volver a empezar con un corazón sencillo. Así como al principio le conocimos, dice la canción. ¿Quieres volver a empezar el día de hoy? Yo sí quiero volver a empezar. Quiero que el Señor empiece a tirar todos esos ídolos que yo me he hecho. A tirar todos esos altares que me han estorbado el día de hoy. Esa es nuestra oración, mis queridos amados, hermanos. Esa es nuestra oración. Y tú que a lo mejor ni siquiera has comenzado, pues es el tiempo de que empieces, de que busques a Dios, de que entregues tu vida a Jesucristo. Cuando el mundo no tiene respuestas, Jesucristo tiene respuestas para ti. Cuando la ciencia no tiene respuestas, la palabra de Dios te puede dar la respuesta a todas las dudas que tienes. Pero búscale de todo corazón. El Señor es fiel
y justo para perdonarnos cuando le buscamos de todo corazón. Si tú no has empezado con esa relación con Él, hoy te invitamos a que lo hagas. Y ahí en la intimidad y en el silencio, búscale, pídele perdón y dile: quiero que seas mi Señor y mi Salvador, Señor Jesús. Hoy quiero empezar una nueva vida contigo. Decídete. Ahora es el tiempo para tener esa relación con Jesucristo. Esa que te puede llevar a conocer a ese Dios de paz, a ese Dios de amor. Recapitulando, para terminar, ¿cuáles fueron esas 3 cosas que tenemos que recordar? Que el Señor está con nosotros mientras nosotros estemos con Él. Que no le abandonemos, porque si no, Él nos va a abandonar a nosotros. No porque Él quiera, sino porque nosotros nos alejamos de Él. Y otra de las cosas es que le busquemos. Si nosotros le buscamos, Él va a ser hallado. Lo vamos a encontrar. Así que el día de hoy, que este mensaje llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Que este mensaje sea el comienzo de esa reforma que tenemos que hacer en nuestra vida. Y que al terminar todo este problema que estamos viviendo, nuestra vida sea diferente. Aún cuando tú digas que eres cristiano, tenemos que empezar a vivir una nueva realidad espiritual. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto.